Amén. Gloria sea al Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos todos los que están ahí conectados a través del Facebook y posteriormente en el YouTube. Bienvenidos. Gloria sea al Señor. Continuamos el día de hoy con nuestro estudio en el libro de Hebreos y vamos a seguir en los versos 1 al 6 hablando de las ofrendas. El día de hoy, la semana pasada estuvimos hablando de la ofrenda, de la ofrenda traspasada, del sacrificio, ¿verdad? Traspasado, y el día de hoy vamos a estar hablando la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Específicamente la naturaleza pecaminosa y la ofrenda de paz. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que eso para el día de hoy, ¿verdad? Habla del compañerismo, ¿verdad? La comunión con Dios para nosotros en este día. Las ofrendas por el pecado, ¿verdad? Nos hablan de la naturaleza pecaminosa. Este sacrificio, ¿verdad? Es la segunda ofrenda que no es de olor grato, no es agradable. Debemos recordar que este grupo de ofrendas que no son de olor grato, ¿verdad? Estas ofrendas eran obligatorias, ¿verdad? Y estas ofrendas demuestran la obra de Cristo en la cruz. Vamos a orar y después entramos en la lectura de la palabra. Si por favor vaya buscando en su Biblia en el libro de Levítico. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permites. Padre amado, gracias porque te hiciste sacrificio por nosotros. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, quita todo obstáculo, todo impedimento, Señor amado, que nos impida venir santos, puros y sin mancha delante tuyo, mi Dios. Padre amado, que tu palabra no tenga tropiezo. Bendito Dios, quedamos delante tuyo y te damos gracias, y desde ya, amado Espíritu Santo de Dios, sometemos cada petición bajo tu señorío. Tú obras con poder. Lo oramos todo, lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Vamos rápidamente ahí al libro de Levítico, capítulo 4, versos 1 al 35. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, del verso 1 al 35 en el capítulo 4 del libro de Levítico. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de ella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado.
de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar entre delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por hiero algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová tu Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto. Delante de Jehová es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza y la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en lo grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y así por su ofrenda por el pecado traerá cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degolla el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Leemos rápidamente también allí en el capítulo 6, verso 25 al 30. Dice así la palabra, dice:
Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo. Será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo que cayere en lugar santo, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y así fuere cocida en vasija de bronce, será fregada o lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Gloria sea al Señor. Hemos leído aquí la dirección, ¿verdad?, de la ofrenda, de esta ofrenda. Vamos a hablar acerca de su significado. Esta ofrenda era una ofrenda que cubría la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Recuerde que el título de esta lección directamente estamos hablando acerca de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué es esta naturaleza pecaminosa? En Primera de Corintios 5, 21 y 22 nos dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿verdad? Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, ahí en la historia, en el libro de Génesis capítulo 3, ¿sí?, la naturaleza pecaminosa vino a formar parte de toda la humanidad, ¿sí? Por lo tanto, todo ser humano tiene esta tendencia a pecar. Aunque ahí nos encontramos algunos que dicen que no pecan, ¿verdad?, y que son buenos, pero aún estas personas no se salvan, ¿sí? Aunque no lo reconocen, toda la persona tiene la tendencia a pecar. Todo hombre, todo ser humano automáticamente tiene esta naturaleza pecaminosa. Nosotros, usted puede verla, ¿verdad?, por ejemplo, en los bebés. El bebé no necesita usted enseñarle egoísmo, ¿verdad? Los niños por naturaleza son egoístas, ¿verdad? Aunque muchos dicen: no, mi hijo es perfecto. Los niños son egoístas. Por eso, si usted le quita algo, llora, porque él todo quiere para sí, ¿sí?, para sí mismo, ¿sí? Igualmente, ¿verdad?, los niños, ¿verdad?, usted lo ve con el chocolate pintado en la boca. ¿Y quién se comió el chocolate? El niño dice: yo no fui. ¿Usted le enseñó a mentir? ¿Le enseñamos a mentir? No, ¿verdad? Tiene esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Esta parte viene siendo la parte egocéntrica, ¿sí?, de una persona, ¿sí? La parte del orgullo, ¿sí?, la parte de cada persona, ¿sí? Entonces, esta ofrenda que estamos hablando aquí en el libro de Levítico, la que se nos describe aquí, esta ofrenda cumple las necesidades del hombre para una conciencia sin culpa. Recuerde que primero estamos hablando, a lo mejor se está diciendo: pero ya no estamos en el Antiguo Testamento. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, pero tiene una aplicación para nosotros hoy día, ¿sí? Y es muy importante entenderla. Por ello es que estamos entrando en esta parte, ¿sí?, del libro de Hebreos, ¿sí?, que nos habla en el capítulo 10 del verso 1 al 6, que miramos la primera parte la semana pasada. Esta vez tendremos la segunda parte, y la próxima semana tendremos una tercera parte de estas mismas ofrendas, ¿sí? Estas ofrendas, ¿sí?, vemos la terrible característica del pecado, ¿sí? Mientras en la ofrenda de incursión que estudiamos en la lección anterior vimos el carácter de nuestras acciones pecaminosas, ¿sí? Estos, ¿verdad?, tipos de pecados, ¿verdad?, cubren, ¿verdad?, qué tipos de pecado, mejor dicho, qué tipo de pecado cubren estas ofrendas. Recuerde que estamos hablando, ¿sí?, de dos, ¿verdad? Estamos hablando de la característica del pecado, o el pecado como acción, y el pecado como carácter.
¿sí? O nuestras acciones. Entonces, ¿qué tipo esta ofrenda pecaminosa, esta ofrenda, qué tipo de pecado cubre o qué tipo de pecado está solucionando? Sí, número uno, ¿verdad? Los pecados cometidos en la ignorancia, ¿sí? Contra los mandamientos de Dios. Estos pecados son cuando la persona no sabe que ha pecado, ¿sí? Cuando no ha tenido ese conocimiento de lo que es pecado. Nosotros muchos pecados no nos dimos cuenta que eran pecados hasta que leímos la palabra del Señor, ¿verdad? Hasta que el Señor a través de su palabra nos mostró, nos enseñó lo que era pecado, o hasta que por ahí, ¿verdad? Primera vez, ¿verdad? Leímos o estudiamos o nos enseñaron los 10 mandamientos. A todos, yo creo que en nuestra edad pequeña, eso fue una parte que nos enseñaron. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que no matarás. Y ahí estamos repitiéndolos, ¿verdad? No mentirás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces ahí aprendimos lo que era pecado, ¿verdad? Igual, ¿verdad? El salmista reconocía ahí en el Salmo 19:12, el salmista oraba, decía al Señor: líbrame de mis pecados, de aquellos que son ocultos, ¿verdad? De aquellos que no sabemos que son pecado, pero son pecado, ¿verdad? De ahí que tenemos y conocemos los pecados que son de omisión y los pecados que son por comisión. Los pecados que son por comisión son aquellos que ya sabemos que son pecado, pero aún lo hacemos. Los pecados de omisión son aquellos que no sabemos que son pecado, ¿verdad? Y los cometemos. Pero es interesante y muy importante que la palabra del Señor aquí nos dice, ¿verdad? Que cuando supieres, cuando te dieres cuenta que hubieres pecado contra Jehová, ¿verdad? Iban a realizar esta ofrenda, ¿verdad? Aún era el mismo ejemplo, ¿verdad? Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Nos habla ahí escribiendo a Timoteo en el capítulo 1, dice el apóstol de sí mismo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Sí? Dice el verso 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Aún el apóstol sabía y reconocía, hablaba de esos pecados que le habían sido ocultos y que él no sabía. ¿Sí? Cuando una persona se da cuenta que es pecado, es cuando esta persona sentía esta culpabilidad, ¿sí? Y por lo tanto sentía esa necesidad de ir y aliviar su conciencia a través de un sacrificio, ¿sí? A través de una ofrenda que nos habla aquí en Levítico capítulo 4 que acabamos de leer. Número 2, ¿verdad? ¿Qué otros pecados solucionaba? Los pecados cometidos por el sacerdote, ¿sí? Esto era primeramente, número 1, los pecados de todas las personas. Número 2, los pecados cometidos por el sacerdote. Número 3, los pecados cometidos por toda la congregación, ¿sí? Por todo el pueblo o por una tribu, ¿sí? En este caso de nosotros aplica, ¿verdad? A pecados, ¿verdad? Por a la congregación. Número 4, los pecados del jefe, ¿sí? Los pecados de un líder, los pecados del gobierno, ¿sí? Estos pecados, ¿verdad? Y allí, ¿verdad? Nos habla que habían diferentes, ¿verdad? Leímos ahí los diferentes tipos y nos habla de las personas en general, nos habla de los jefes y nos habla de los sacerdotes, ¿sí? Y número 5, los pecados de la gente ordinaria, ¿sí? Entonces miramos aquí cada uno de ellos y qué objetos, cuáles objetos o qué era lo que era ofrecido. Miramos que primeramente había un becerro. Este becerro tenía que ser tierno y sin defecto, ¿sí? Este primeramente era el animal, debemos saber que era un animal valioso,
No era algo que no costaba, ¿sí? Era el animal de más valor, y esta era la ofrenda para el sacerdote, ¿sí? O era ofrecido por el sacerdote o la persona que estaba en liderazgo. Esta persona debía de ofrecer un animal de más valor porque tenía más responsabilidad, ¿sí? Ahora fíjese bien, esto tiene una aplicación para nosotros hoy día, ¿verdad? Bueno, pues pobres sacerdotes, pero fíjese bien lo que nos dice Santiago capítulo 3 versículo 1. Santiago capítulo 3 verso 1 nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Eso está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. ¿Se fija cómo toma sentido? ¿Verdad? Y el día de hoy muchas personas, ¿verdad?, así como dicen ahí, le quieren enseñar el Padre Nuestro al cura, ¿verdad? O quieren dar enseñanzas, y cuidado, ¿verdad? Cuidado, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? También esto era usado para representar toda la congregación, ¿sí? ¿Cuáles eran estos pecados de toda la congregación? ¿Verdad? Pudiera ser algo que abrazamos todos, que participamos todos y que nadie dice nada, ¿sí? Por eso es importante, ¿verdad? A veces la gente nos juzga. El día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, para muchas personas todo tachan, o muchas cosas tachan del legalismo. Una cosa es legalismo y otra cosa es un mandamiento de Dios, ¿sí? Otra cosa es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de lo que tachamos de legalismo. Muchas personas, por darle vuelo a la legalidad, incluso es desafortunado, pero el día de hoy se habla mucho de la corrupción. ¿De la corrupción del mundo? No, de la corrupción de la iglesia, ¿sí? De la corrupción de la iglesia. Cuando alguna persona participa en algún pecado y nadie dice nada, todos por agradar a la gente, por estar conformes con la gente, por estar bien con la gente, pues nadie dice nada, ¿verdad? Esto representa los pecados de la congregación. Tenía que presentar un macho cabrillo. Bueno, perdón, esta es parte todavía de la primera ofrenda, un becerro tierno sin defecto. Esto era, ¿verdad?, una ofrenda de más valor. La siguiente ofrenda era un macho cabrío. Esta ofrenda también era para el jefe, el líder del gobierno, ¿sí? Los presidentes, los algo que tenía que ver como con liderazgo, ¿verdad? Estos líderes también eran ordenados por Dios, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, la palabra del Señor en el libro de Romanos nos dice que las leyes, los líderes por Dios han sido puestas, ¿sí? Esto es establecido por Dios y somos responsables ante Dios, ¿verdad? Al igual que dentro de la iglesia, fuera de ella, muchos políticos tratan de agradar a la gente en lugar de a Dios, ¿sí? Mire lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 10 nos dice el apóstol Pablo: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta, está haciendo el apóstol. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice el apóstol, fíjense bien la afirmación del apóstol: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Usted de qué quiere ser siervo? De Cristo o del hombre, ¿sí? Si usted está consciente y firme de que es fiel a Dios y a sus preceptos, sus mandamientos, sus conceptos, usted deje que la gente hable y diga y haga y deshaga. No estamos aquí para agradar a la gente, estamos aquí para agradar a Dios y hablar
de su verdad. ¿Sí? Esta era la segunda ofrenda. La tercera ofrenda era una cabra sin defecto. Esta cabra sin defecto, esta ofrenda era para la gente ordinaria, ¿verdad? Para la gente que no tenía ningún liderazgo, para la gente que no era sacerdote o que no era del grupo de los levitas. Esta ofrenda era para, ¿verdad? La cabra era de menor valor que el macho cabrío. Por lo tanto, el jefe, el líder, quien ofrece el macho cabrío, tiene una responsabilidad más grande que el hombre promedio, ¿verdad? El sacerdote era el que ofrecía esta ofrenda, ¿verdad? Y recuerden, hablamos anteriormente que el sacerdote primeramente tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo y después por el de la gente, ¿sí? O sea, tenía que hacer un doble trabajo, ¿sí? La ofrenda del becerro, ¿sí? La sangre, ¿verdad? ¿Cuál era el método que llevaban a cabo? La sangre era salpicada 7 veces delante del velo frente al lugar santísimo, ¿verdad? Esto abría el camino a Dios, ¿sí? En la misma manera que Jesucristo abrió el camino al lugar santísimo a través de la cruz, ¿sí? Otra poca sangre era puesta en los cuernos del altar del incienso. Esto, ¿verdad?, restauraba el privilegio de adorar y de orar. Ahora, esto es sumamente importante, la aplicación para nosotros, ¿sí? Es el hombre, usted y yo, no podemos acercarnos a Dios en nuestra condición pecaminosa. Primeramente, debemos de tratar con el problema del pecado, ¿sí? El día de hoy no ofrecemos sacrificio como en el Antiguo Testamento, porque ya fue ofrecido por Cristo. Pero el día de hoy sí venimos y nos arrepentimos delante de Dios. No podemos venir y levantar nuestras manos y estamos todos llenos de pecado, ¿sí? Al igual que en el Antiguo Testamento, ¿sí? No hacemos expiación, no traemos ningún becerro, no quemamos nada, pero sí venimos ante Dios a través de Jesucristo y pedimos perdón, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice: acérquese pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, ¿sí? Así es de que esto es sí o sí, ¿verdad? Aunque muchas personas pelean y discuten, no, y pelean, es que el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento, qué tremenda ilustración nos trae para el día de hoy. Y lo importante que es el resto de la sangre, ¿sí? El resto de la sangre era echado al pie del altar de bronce, ¿verdad? ¿Y qué significa? Que la culpa era dejada al pie de la cruz donde la sangre de Cristo cayó en el día de la crucifixión, ¿sí? La grosura, hablamos de la grosura, esta grosura era quemada en el altar de bronce, ¿verdad? Y recuerde que la grosura, ¿sí? La grosura del animal, esto era considerado la parte mejor del animal, ¿sí? Esto nos habla del compañerismo con Dios. Este compañerismo con Dios es restaurado por el sacrificio de lo mejor de Dios. ¿Cuál fue el sacrificio de lo mejor de Dios? Su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y es que es a través de Él que usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Amén. Estas partes, o las partes del animal, las partes que no eran quemadas, estas partes eran llevadas fuera del campamento con las cenizas, ¿verdad? Eran quemadas puestas aparte y eran quemados juntos, ¿sí? Y esto era todo, vuelvo nuevamente a quemarse, ¿verdad? Esto nos habla de la naturaleza terrible del pecado, cómo esta naturaleza debe de ser separada, apartada del campamento, apartada de la iglesia, apartada del creyente. Usted y yo nos debemos apartar del pecado, ¿sí? Amén. La ofrenda del macho cabrío, ¿sí? O de la cabra o de un cordero, ¿verdad? Tenemos estas 3 ofrendas. La sangre,
era puesta en los cuernos del altar de bronce, que nos habla del refugio, la misericordia, ¿verdad? Cómo son concedidos, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, ¿sí? A través de la aplicación de la sangre de Cristo. El resto del animalito, de la sangre que se echaba al pie del altar de bronce, ¿verdad?, nos habla de la palabra que encontramos en Hebreos 9:22, que nos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón, ¿verdad? Jesucristo tenía que derramar su sangre para que tuviéramos perdón. De otra manera, ese perdón no iba a ser otorgado, ¿sí? En el versículo 35 de Levítico 4, ¿verdad?, nos habla acerca de los resultados, ¿sí? El pecado era perdonado, el pecado era librado, la conciencia era sanada, restaurada, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy para nosotros en Efesios capítulo 1 verso 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué poderoso. ¿Sí? Qué poderoso que tenemos, ¿verdad?, para nosotros el día de hoy también, ¿verdad?, como resultados el verso, ¿verdad?, el verso en la palabra del Señor, ¿verdad?, en el 4:35, ¿verdad?, nos dice: y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, dice, y será perdonado. ¿Sí? Vuelvo y repito, el día de hoy usted y yo no tenemos que hacer ya ningún sacrificio, ¿sí?, porque ese sacrificio ya fue hecho, ¿verdad?, a través de Jesucristo para siempre. ¿Sí? Ya no tenemos que seguir haciéndolo. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Debemos de notar primeramente que Dios separaba las acciones, ¿sí?, de la naturaleza del pecado cuando hizo estos dos sacrificios diferentes por el pecado. Ahora, yo no sé si usted se ha preguntado por qué. ¿Por qué Dios hizo esa separación de la acción y la naturaleza del pecado? ¿Sí? Y es bien importante, ¿verdad? La respuesta es porque Dios quiere que sepamos que tenemos una responsabilidad personal por nuestras acciones. Muchas veces no queremos tomar responsabilidad por nuestras acciones, ¿sí? Pero Dios en su palabra, Él nos hace saber y pone esa responsabilidad en nosotros. ¿Sí? Dios quiere que el hombre sepa que todos los humanos tienen una naturaleza pecaminosa, ¿sí?, y que nos encadena al pecado, ¿sí? Pero en otras palabras, el no creyente, ¿sí?, es esclavo al pecado. El no creyente no tiene opción sino a pecar, ¿sí? Pero esta cadena se rompe a través de Cristo en la cruz, ¿sí? El creyente ahora tiene una opción. La opción es escoger no pecar, ¿sí? El no creyente no tiene esa opción porque no cree. Pero el creyente, usted y yo tenemos opción. Y la opción es no pecar. Ahora fíjese bien, yo quiero que usted participe, ¿sí? Si Jesucristo no solamente murió por nuestras acciones pecaminosas, sino también por nuestra naturaleza del pecado, ¿por qué entonces, como creyentes, ¿sí?, tenemos que pelear contra nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Por qué? A ver, doña Claudia, como que la vi con ganas de contestar. Amén. ¿Alguien más?
ver, Devan. Ok. A ver, Valerie. Ok, ok, ok. Todas también, ¿eh? Es interesante, ¿verdad? Que podemos tener no solamente una respuesta, podemos tener varias respuestas. ¿Por qué tenemos esa lucha? ¿Sí? Y esa lucha la vamos a tener mientras estemos aquí en la tierra. Pero escúcheme bien, no es una excusa. ¿Sí? No es una excusa como el día de hoy muchos lo intentan, ¿verdad? Poner. ¿Sí? No, pues es que al fin que Dios no está buscando personas perfectas. No, eso ya lo sabemos. Ya sabemos que Dios no está buscando personas perfectas y ya sabemos que no somos perfectos. ¿Sí? Pero eso no nos deslinda de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que ser cristianos maduros y enfrentar esa lucha. No abrazar, no, pues al fin que esto y lo otro, y es triste. La verdad, para mí en lo personal es triste como el día de hoy muchas personas abrazan esa ideología mediocre, ¿sí? De que no, pues es que al fin que no somos perfectos. Sí, no somos perfectos. No, yo no soy perfecto, pero no me agarro de ahí para pecar o para justificarme delante de la gente, mucho menos delante de Dios. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado porque esa responsabilidad la tenemos delante de Dios. Y Dios, ¿verdad? Dios nos está mirando y Él conoce nuestro corazón y Él sabe si verdaderamente nos estamos esforzando o no. ¿Sí? Amén. Ahora, ¿verdad? Estas eran las ofrendas, ¿verdad? Que no eran voluntarias, más bien dicho, las ofrendas que eran a fuerzas, bueno, pues si no eran voluntarias, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las ofrendas de olor grato, ¿verdad? Las ofrendas voluntarias, ¿sí? Que nos hablan acerca de la persona de Cristo. ¿Sí? Que nos hablan de esta parte es el segundo grupo de sacrificios, ¿verdad? Y este grupo de ofrendas, ¿verdad? Contiene tres ofrendas: la ofrenda de paz, la ofrenda del compañerismo con Dios y la ofrenda que nos muestra a Cristo como nuestra paz, ¿sí? Y tenemos ahí en Levítico capítulo 3, verso 1 al 17. Dice la palabra del Señor así. Dice: si tu ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los lijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto.
Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, lo cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella, de su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Amén. La tenemos aquí, ¿verdad? En Levítico capítulo 3 verso 1 al 17 y Levítico 7, 11. Levítico 7, 11 al 21. 7, 11 al 21 dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias torta sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas ahumadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. De todas las ofrendas presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se quemare de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne con que tocare alguna cosa inmunda no se quemará al fuego, será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Hasta ahí leemos. ¿Cuál es el significado? ¿Verdad? Fíjese bien ahí rápidamente lo que nos dice Efesios capítulo 2 verso 13 al 22.
Nos dice así, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y por qué nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Esta es la razón por la que ahora tenemos un compañerismo con Dios, ¿sí? Como nos lo dice el libro de Efesios, ¿sí? Que es sumamente importante, algo que no había en el pasado, ¿verdad? Lo dice, ¿verdad? El velo que había en el tabernáculo nos habla de no había acceso, ¿verdad? Hasta que ese velo fue cortado, quitado a través de Cristo. ¿Cuáles eran los objetos ofrecidos en estos sacrificios? ¿Verdad? El sacrificio de ganado vacuno, ¿verdad? Un macho o una hembra sin defecto. Las personas podían traer este animal de cualquier valor, dependiendo del valor, ¿verdad?, que cada persona pondría en su perdón, ¿sí? Esto representa, fíjese bien, lo que o tanto como usted, como creyente en Cristo, ¿sí?, o como creyente en Dios, perdón, valoraba el perdón. ¿Cuánto era lo que la persona quería ese perdón? De tanto más valor iba a ser lo sacrificado a Dios, ¿sí? Si no le importaba, pues, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios en el libro de Lucas para nosotros el día de hoy nos dice: por lo cual te digo, ¿verdad?, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pudiéramos pensar, como dice la palabra, al que poco se le perdona, poco ama, ¿verdad? Muchas personas piensan que es una persona que peca muy poco. No, es una persona que reconoce muy poco, ¿sí? Es una persona que no lucha, que no se esfuerza por el perdón de sus pecados. Es lo que nos quiere decir el escritor Lucas, ¿sí? Por eso nos pone esta comparativa. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, se esforzó mucho, luchó mucho, dio mucho. Pero aquel que no se esfuerza, aquel que no da mucho, aquel que no quiere, pues poco ama, ¿verdad? Dice el apóstol. El becerro, ¿verdad?, la continuación de las ofrendas, el becerro, la novilla o el buey, ¿verdad?, representa a Cristo como siervo, ¿verdad? Así como le miramos en el libro de Marcos, ¿verdad? El libro de Marcos nos presenta a Cristo como ese siervo. El sacrificio, ¿verdad?, que tenemos también, el sacrificio del rebaño de ovejas, ¿verdad? Esto nos habla de un macho o una hembra sin defecto, ¿verdad? Si era un becerro, este becerro representa la identificación de Cristo, ¿verdad?, con el hombre en la vida y en la muerte, ¿verdad?, como nos lo presenta Isaías 53, ¿sí? Apocalipsis 5:6 nos dice, ¿verdad?, en la última parte,
¿verdad? Nos dice los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero la primera parte de Apocalipsis 5:6 nos dice: miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Sí? Un cordero como inmolado, ¿verdad? Debemos recordar que Juan el Bautista dijo que Jesucristo era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero es la representación de Cristo, ¿sí? Más completa de todos los sacrificios. Sí, esta es la razón por la cual no decimos Jesucristo, la cabra de Dios, o la vaca de Dios, ¿verdad? Sí, es verdad que todos los animales representan a Cristo, ¿sí? En algún aspecto, en alguna forma. Pero el Cordero de Dios es la perfecta ilustración de la inocencia llevada a la obediencia a Dios. ¿Sí? Y por ello es que en la Biblia siempre encontramos el Cordero de Dios. ¿Sí? No ninguna de las otras ilustraciones, aunque sabemos que representa en alguna forma el sacrificio de Cristo, la vaca y la cabra. Amén. En Levítico 3:9 leemos acerca de la cola grosa. ¿Sí? La cola grosa. Esta era una raza específica de animal, ¿verdad? Era especial, que tenía una cola grasa, ¿sí? Y esta parte pesaba hasta como 15 libras, ¿sí? El sacrificio era de cabras, ¿verdad? Si este sacrificio, esto representa la idoneidad de Cristo para quitar el pecado del hombre. ¿Sí? Recordemos que el chivo, la cabra, expiatorio, ¿sí? En el día de expiación, ¿verdad? Y recordemos que esta parte era la mejor parte, o considerada la mejor parte. ¿Cómo era el método? ¿Sí? En esta ofrenda, la sangre se salpicaba alrededor del altar de bronce. La grosura y las partes interiores del animal, estas eran quemadas con madera, ¿sí? Dentro del altar de bronce. Y debemos notar que dice, ¿verdad? Que dice que toda la grosura es ¿de quién? De Jehová. Estas partes eran consideradas las partes preferenciales, ¿sí? Así como nos lo describe Isaías 55:2, ¿sí? Esto representa las riquezas escondidas, los tesoros invalorables o invaluables de Cristo, ¿sí? Que es una prefigura de la dedicación total de Cristo, quien sufrió y murió en la cruz de madera, en la cruz del Calvario, ¿sí? Nos dice Levítico 3, esto es olor grato a Jehová. ¿Sí? En esto miramos la vida de Cristo, que fue agradable a Dios, ¿verdad? Y volvemos ahí a Isaías 53:10, que nos dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? Gloria sea al Señor. Esta ofrenda de paz, ¿sí? Y la ofrenda de los holocaustos, que todavía debemos estudiar y más tarde vamos a seguir hablando acerca de ella, se hacían juntas, ¿sí? Por la razón de que dan una vista completa del valor interior y de la gloria de Cristo, ¿sí? El sacerdote recibía, ¿sí? El pecho y la espaldilla derecha para alimentarse, ¿sí? Esto era debido a que tenemos la paz con Dios, ¿sí? Era un símbolo de la paz con Dios, y podemos tener ese compañerismo y podemos comer juntos en comunión. Juan 6:33 nos dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El verso 51 nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tenemos el verso 55 y el 57 que nos hablan, ¿verdad? El verso 57 nos dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá
por mí. ¿Sí? De ahí que muchas personas, ¿verdad? O algunas sectas traducen, ¿verdad? Que ahí se están comiendo a Jesucristo, o que Cristo se convierte y se lo comen. Eso se llama canibalismo. ¿Sí? Esta es una prefigura y un símbolo de su palabra, ¿sí? Y de Él mismo, de ser obedientes a Él. Amén. El pecho, ¿verdad? El pecho del animalito, ¿verdad? El amor nos habla del amor de Cristo por nosotros. Romanos capítulo 5 versos 5 al 8, ¿verdad? Nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice verso 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por justos, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice el verso 8: mas Dios muestra su amor por nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. La espaldilla del animal, ¿verdad? Nos habla del poder, la fuerza de Cristo, ¿verdad? Que es dado a cada uno de sus hijos. La persona que ofrecía en el Antiguo Testamento el animal comía, ¿verdad? El resto, ¿verdad? En el tabernáculo, ¿verdad? Esto nos habla, y es importante que sepamos que nos habla para nosotros acerca de la comunión con Cristo, porque tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Él nos perdonó. El Salmo 23:5 nos dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Amén. Los métodos de la ofrenda, ¿verdad? Que leímos ahí en Levítico en el capítulo 7. La ofrenda, esta era una ofrenda medida y ofrenda elevada, ¿sí? Estas ofrendas no son una categoría separada de ofrendas, sino son una manera en la que las ofrendas dentro de esta categoría de ofrendas eran dentro de las ofrendas de olor grato, ¿sí? Que las cuales eran realizadas. La ofrenda mecida delante de Jehová es la ofrenda que era mecida, ¿sí? Como una expiación de gozo de lo que Dios había hecho. Esta ofrenda elevada delante de Jehová, ¿verdad? La otra parte nos dice que esto era para nosotros el día de hoy la ofrenda elevada voluntariamente con una expresión de sinceridad, ¿verdad? La sinceridad que tenemos delante de Dios. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de entrar en la aplicación? ¿Nadie? Bueno, entramos en la aplicación. Las personas del Antiguo Testamento debían dar estos sacrificios, ¿verdad? Y debían de dar los mejores animales, ¿sí? Los animales sin defecto. Debían de dar a Dios las mejores partes también de los animales, que nos dice, ¿verdad? Que era la grosura, que dice: esta es de Jehová. Y, ¿verdad? Las partes internas, el hígado y las partes que menciona ahí, ¿verdad? Todo esto era santo a Dios, ¿verdad? Debemos ahora nosotros, ¿verdad? Debemos hacer lo mismo para Dios, ¿verdad? Debemos dar, obviamente, ¿verdad? Lo menciono, no hacemos ya ningún sacrificio. No es que tenemos que ir y matar un becerro, una vaca o un cordero y hacer un sacrificio. ¿No? ¿De qué aplicación podemos tener aquí? Que tenemos que ofrecer, dar lo mejor de nuestras vidas, dar lo mejor de nosotros mismos, dar a Dios nuestra dedicación completa. ¿Sí? Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Es un reto. Jesucristo, ¿verdad?, era el ejemplo principal que dio lo mejor de sí mismo. Jesucristo es el ejemplo de que Él fue obediente a su Padre Celestial. Ahora, el desafío para usted y para mí es ser como Cristo. ¿Sí? Es ser como Él. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y por ello es que tenemos que esforzarnos y no abrazar esa idea: ay, no, pues es que somos imperfectos y nunca voy a ser perfecto. Y esa es una realidad, sí, pero no podemos abrazar esa idea para seguir pecando, ni excusarnos en esa idea. Debemos de hacer un esfuerzo, debemos de luchar, sí, debemos de luchar y debemos de esforzarnos. Y Dios es algo que bendice. Si hay algo que yo he comprobado que Dios bendice, es el esfuerzo. ¿Sí? Eso Dios lo bendice. ¿Sí? Ahora tenemos, ¿verdad?, la aplicación en preguntas. ¿Qué ha aprendido usted acerca de la paz de Dios? ¿Y qué significa para usted? Porque es una realidad para el verdadero hijo de Dios. Es una realidad que cuando pecamos, nuestra conciencia no nos deja en paz. ¿Sí? Así es de que la paz para con Dios, pues usted no me mira los pecados que yo cometo, pero Dios sí me mira. ¿Sí? Podemos escondernos de la gente, podemos ser hipócritas delante de la gente, pero no podemos ser hipócritas delante de Dios, porque Dios conoce lo que hacemos. Dios conoce lo que hacemos en lo oculto y lo que hacemos fuera, en donde todos nos ven. ¿Verdad? Hay aquellos que tienen una doble vida. Bueno, ¿verdad?, definitivamente no son hijos de Dios, ¿verdad? O son, no sé, bueno, no entro ahí, no quiero juzgar, pero es un compromiso tremendo que tenemos delante de Dios, ¿verdad? Y ese es el reto, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas específicas que usted y yo podemos hacer para dar a Dios lo mejor de nuestras vidas? Para dar a Dios lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Pues es un reto, ¿verdad? Y le animo, le esfuerzo, ¿verdad?, a que siga adelante. Y no lo digo yo, ¿verdad?, nos lo está diciendo la palabra. Cristo ofreció lo mejor de Él, ¿verdad? Y el reto para usted, para mí, es ser como Él. No lo digo yo, lo dice su palabra. Él espera que usted y yo hagamos eso. ¿Sí? Así es de que tenemos mucho que esforzarnos, aprender y seguir adelante. ¿Sí? Así es de que siga adelante. Siga adelante. Usted que nos visita a través de las redes sociales, siga adelante. Siga adelante. ¿Sí? No me critique, no me juzgue, ¿verdad? Juzgue la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, ¿sí? Y el reto ahí está. Amén. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario. Nadie. Oramos y entregamos el tiempo a nuestra hermana Claudia, que va a estar orando por las peticiones. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias porque tú fuiste, eres y serás el sacrificio perfecto.
Gracias. No hay cómo pagarte, no hay cómo qué hacer. Señor bendito, gracias. Gracias por ese sacrificio y por las partes que nos dejaste, que representan la unción, el poder que tenemos como tus hijos. Padre amado, y actuando en esa unción y en ese poder, en esta hora venimos y traemos delante tuyo cada necesidad. Y tú obras, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú obras en cada necesidad poderosamente para la gloria de tu nombre. Bendito Señor, gracias. Y ayúdanos a cada día ser mejores y esforzarnos más y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén